Mi hijo actualmente tiene 15 años, Ujú. fue diagnosticado cuando tenía 4 años y medio, 5. Pues todos decían que estaba bien, los familiares, los médicos, los pediatras, todo estaba perfecto, pero uno de mamá intuye ciertas cosas. Me entregaron unos folletos, me mandaron a mi casa y me dijeron, léase los folletos, y nunca se me olvida las palabras, la frase inédita, que yo creo que marca la vida de cualquier mamá, y es una condición de por vida. Cuando realmente me frustro porque no veo que avanza o porque los sistemas educativos o de salud no le están abriendo las puertas que se requieren y me frustro como mamá y lloro y pataleo, siempre mi mamá me enseñó una frase y es: la oración de una madre puede mucho. Doble Así rodilla que ahí Dios le da la victoria. es. Inglés. Por favor, en español. Spanish. Hola, Dios te bendiga. Te damos la cordial bienvenida a este podcast de vida. Soy la pastora Ana Sánchez y hoy quiero darte esta cordial invitación a que siempre te puedas suscribir a nuestro canal Ana Alvarado Music. Bienvenidos a este podcast de vida. Hoy tendremos un tema muy especial con una invitada muy especial también para nosotros y es acerca del amor de una madre. Y para eso tenemos hoy invitada a una mamá, psicóloga también de profesión. ¿Y quién más? Les dejo con Raquel López. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, pastora, por haberme invitado. Muy contenta de estar acá con ustedes, pues esperando a ver cuáles son las preguntas. Yo creo que todos somos mamás, todas las mamás nos identificamos de alguna manera, pero bueno, creo que estamos aquí para hablar un poquito más allá de ser mamá, es ser mamá de un niño en En condición. condición, así es. Bien, y por eso hoy hablaremos respecto a este tema. ¿Cómo es ser una madre con un hijo que tiene un tipo de condición? Como primera pregunta, Raquel, quisiéramos saber, y todos los oyentes quisieran saber, ¿cómo fue el proceso cuando tú supiste que tu hijo tenía un diagnóstico? Bueno, pastora, le cuento. Mi hijo actualmente tiene 15 años. Ujú. Fue diagnosticado cuando tenía 4 años y medio, 5. Pequeñito. Sí, en realidad, pues todos decían que estaba bien. Los familiares, los médicos, los pediatras, todo estaba perfecto, pero uno de mamá intuye ciertas cosas y yo Claro. veía como ciertos movimientos extraños en él, su retraso en el habla, o sea, veía cosas que yo decía, ¿por qué a comparación de otros niños de su misma edad, él se comporta así? Claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo como mamá presioné, me fui a lo particular, hice una valoración con neuropediatría en ese momento. Una valoración con neuropediatría no era lo más común, donde lo enviasen a uno, sino llegaba hasta pediatría. Cuando hicieron esa valoración, me la hizo un doctor en Barranquilla, en un centro que se llama Neuroestimular. Fue, Publicidad no pagada. fue realmente muy complejo, porque en el momento que a mí me entregan el diagnóstico, estamos hablando de 10 años atrás, no tenemos la mayoría de la información como la tenemos ahora. Ahora hay una información muy latente acerca del autismo, la encontramos en las redes, la encontramos en el internet, Hay la más encontramos, claridad. sí. En mi época no fue así. Me dijeron, tu hijo posiblemente tenga una condición, un trastorno del espectro autista. En ese momento, independientemente de mi profesión, yo no sabía qué significaba eso. Me entregaron unos folletos, me mandaron a mi casa y me dijeron, léase los folletos, y nunca se me olvida las palabras, la frase inédita, que yo creo que marca la vida de cualquier mamá, y es una condición de por vida. Dios mío. Cuando dicen eso es ya, o sea, uno se derrumba automáticamente, los sueños, los pensamientos, las El expectativas que futuro, tenías, claro. todo cae al piso, literalmente. En mi caso fue así. Entonces, digamos que ahí me quedé como sin palabras. Ese fue como Bueno, el primer ahí te me escenario. adelantaste un poquito la respuesta de la segunda pregunta. ¿Cuál fue ese sentimiento al momento de recibir ese diagnóstico inicial? Ok, el espectro autista, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué hiciste tan pronto escuchaste esa noticia? Bueno, fueron como dos momentos. El primero, eh, como no, la negación, como Claro. no es posible, o sea, no, yo lo veo, yo he visto a mi hijo, él coge el lápiz, él escribe, él me habla. Y dos, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, a mí particularmente, me llenó una incertidumbre muy alta. Como no sé qué Claro. hacer con esto, qué debo hacer como mamá, cómo lo ayudo. Y la palabra de por vida estaba muy arraigada en mi cabeza. Entonces sí, fue como muy
muy incertidumbre de qué debía hacer, a dónde debía ir, ¿A quién qué recurro? hago, no sabía. Ok. Cuando recibiste esa noticia de ese diagnóstico inicial del niño, aun cuando entiendo que tenía muy poca edad, 4 o 5 añitos, estaba muy niño todavía, em, ¿recibiste algún tipo de apoyo en tu familia a nivel psicológico, a nivel emocional? No, ¿O lo sufriste tú sola y no, allí? lamentablemente yo creo que, por eso le digo, en mi época no estaba tan latente la información sobre el autismo. Entonces fue muy desmeritante, o sea, fui sola, realmente yo estuve sola en el proceso. Me tocó leer folletos que no decían mucho, vi hasta algunas películas tratando de orientarme un poco. Y creo que mi panorama se amplió cuando viajé a la ciudad de Bogotá. Fui a ver una neuropediatra, me lo llevé a Ujú. él y ella fue quien se sentó conmigo y me dio una explicación un poco más clara de qué era, me aterrizó un poco de qué era lo que yo iba a comenzar a vivir con él. Pero realmente no, mi familia no tenía conocimiento, no tenían, no sabían sobre el tema. Su papá estaba en negación en ese momento, entonces no fue como un tema muy de Benja y yo, como muy de los dos, Ok, de, de solucionarlo los dos. claro. Quisiéramos saber un poco del día a día. Raquel, Benjamín, ¿cómo es ese día a día de que supiste el diagnóstico hasta ahora que tiene ya 15 años? Bueno, cuando fue pequeño aparecen un montón de cosas. Todo el mundo te muestra soluciones fáciles. Cada médico en el que tú vas te dice este tratamiento, esta medicina, esta alternativa, esta terapia. Pero en realidad uno en la dinámica es que se da cuenta que necesita su hijo. Uno entiende eso después. En principio uno se llena de información y se satura y termina metiéndolas de caminar. Claro. Porque entonces lo que hace es que lleva al niño una cosa, a la otra, esto. Y Porque uno termina cree, saturándolo, ¿no? claro, y uno cree que eso te va a curar y ya, se va a ir. Pero no, en realidad no resulta. Y, digamos, en mi caso, hoy ya yo tengo una dinámica como muy marcada con mi hijo, ¿sí? Ya hay una rutina en él, ya sabemos, vamos al colegio, nos levantamos, él es muy autosuficiente en sus cosas, se arregla solo, hace todo su proceso de autocuidado, va al colegio, conoce la dinámica del colegio, se ajusta, regresa, va conmigo a trabajar, trabaja, tiene tiempos de espera, todo, o sea, en estos momentos, bien. Cuando fue pequeño, sí pasamos muchos altibajos para poder adaptarnos y para poder crear una rutina. Yo me tuve que ajustar, mi casa se tuvo que ajustar a él. Adaptarse a él. Sí, el espacio de él tiene que ser muy respetado, hay pictogramas, hay cosas para orientarlo en qué debe hacer día a día. Eso también lo fui aprendiendo paso a paso, porque yo Claro, sobre pensaba la marcha. que solo era una instrucción verbal y él la iba a comprender y no, realmente no, no es así. Es un poco complejo. Sin embargo, viendo una historia de vida como la de esta madre, de esta mujer, que además de ser mamá con un hijo con condición, también trabaja, es profesional y también es hija. Yo la conozco y sé que es buena hija, está pendiente a su mamá y demás. Sin embargo, para muchas personas que de pronto se logran identificar con este tipo de situaciones, vemos a una mujer que se fortaleció en medio de una adversidad y fue más allá, aun cuando habían muchos diagnósticos en contra, triunfó mucho más el amor de una madre y que ha podido sobrellevar y salir adelante en este tipo de situaciones. Raquel, queremos también saber, ¿has encontrado alguna red de apoyo en la ciudad? Sí, en Cartagena yo inicié en el 2017 con una red que se llama Fundación Visión Azul, que es una Ujú. fundación sin ánimo de lucro de puros papás que vivimos esto y que no tenemos una orientación como tal. Entonces, sí, una terapeuta me dijo, oye, mira, únete a este grupo, hay intercambio de experiencias, te puedes comentar. Y realmente a mí, y lo puedo decir a voz llena, cualquier papá que esté iniciando en este proceso, se requiere una red de apoyo. Claro. Eso es mejor tener a alguien que comparta contigo la experiencia, a alguien que simplemente te diga, oye, lo siento, o suena que de pronto lo que voy a decir suena egoísta, pero no es egoísta, eh, o una mamá que no tiene un niño en condición, porque es que no va a vivir lo que Lo yo vivo. mismo, claro. Sí, no fue lo mismo yo esperar que mi hijo dijera una frase completa a los 7 años, cuando un niño normalmente por edad cronológica lo hace entre los 4 y 5. Para mí un triunfo pudo haber demorado más tiempo.
¿sí? Fue más valorado. Claro. Entonces, creo que sí es importante tener una red de apoyo, un sostén, un bastón, un Timoteo, alguien que esté ahí. Es Amén. importante. Creo que y considero que a pesar de miles de informaciones que podemos obtener, tanto en los terapeutas, en los centros de ayuda, para chicos con cualquier tipo de condición, podemos contar con la ayuda más importante, que es la de Jesús. Es la que creo que te ha fortalecido Amén. en todo tiempo, en todo momento, cuando sientes que ya tus fuerzas no dan más, que aún por mucha información que tengas, por mucha cátedra que puedas tener o manejo en este tema, hay algo que es importante y es la paz de Dios en el corazón. Y creo que ella como mamá lo ha aprendido y le ha instruido a su hijo a buscar a Dios, y que en medio de esta condición también Dios sea el centro para ella y para él. En esos momentos de dificultad, cuando sientes que tu hijo no está dando de pronto los pasos que tú esperas o los cambios que tú esperas ver en él, ¿en qué te has apoyado? Bueno, con el diagnóstico de mi hijo pasó algo muy particular. Cuando yo iba a hacer mi especialidad en mi profesión, yo quería algo más administrativo, yo quería algo como gerencia educativa, algo así, y lo busqué. Pero no fue posible en ese momento y una amiga me dijo, oye, mira, hay esta especialidad que se llama desarrollo infantil y procesos de aprendizaje. De pronto a ti te ha ido bien con niños, ¿por qué no lo intentas? Yo la hice, pero nunca fue como lo que yo quería hacer, sino fue como que me tocó porque ya tenía ahí el dinero, el tiempo y no para no perder. Claro. Y cuando la hice, bueno, aunque me fue muy bien, cuando aparece el diagnóstico de mi hijo, yo siempre he sentido que fue la preparación que Dios me dio. Amén. O sea, yo siento que Él te Dios capacitó. preparó el camino para recibir a mi hijo. Entonces, Sí. ya cuando llegó todo el tema, digamos, pude entender y comprender por qué el Señor permitió que yo estudiase eso en ese momento de mi vida y estuviera lista al momento de tener a Ben. Entonces, cuando realmente me frustro porque no veo que avanza o porque los sistemas educativos o de salud no le están abriendo las puertas que se requieren y me frustro como mamá y lloro y pataleo, siempre mi mamá me enseñó una frase y es, la oración de una madre puede mucho. Doble rodilla que ahí Dios le da la victoria. Y eso hago. Entonces, particularmente con Benjamín, soy de las mamás que dobla rodilla, que lo ora, que cuando va para el colegio lo oro. O sea, siempre espero que Dios haga, yo siempre le digo a Dios, yo hago lo posible, pero tú vas a hacer lo imposible. Así es. ¿Hay alguien, aparte de ti, como mamá, presente en la vida de Benjamín? La abuela materna. Abuela y tú, y mamá. Que las abuelas son una gran bendición. La abuela materna es, Ok. son amores ahí consensuados. Necesarios. Ellos son amores consensuados, ellos dos. Ok. Raquel, coméntanos un poquito cómo ha sido el proceso educativo a pesar de una condición. Bueno, digamos, ese es un tema complejo porque la ley dice una cosa, el decreto 1421 es bonito, pero la realidad es otra, ¿sí? La falta de preparación, la falta de profesionales idóneos, la falta de ambientes preparados para un estudiante en situación de discapacidad es muy alta en la ciudad. Entonces, sí, te obligan como institución educativa privada a que tú debes ser inclusiva, pero no te dan las herramientas. Entonces yo a veces también comprendo que cuando uno llega con su hijo, con su historial, de su historia clínica, mira, es que mi hijo tiene esta condición, entonces uno encuentra un rechazo. No es posible, no tengo la capacidad instalada, no tengo el personal idóneo, no puedo, no estamos preparados. Yo particularmente toqué unas 10 instituciones antes de que me recibieran a Benjamín, en donde me dijeron que no. Muchas veces te cerraron las puertas. Claro. Y eso frustra horrible a un papá. O sea, porque uno dice, ¿por qué no se dan la oportunidad de conocerlo? Porque solo leen el diagnóstico y no el ser humano que hay detrás del diagnóstico. Entonces, particularmente, el sistema educativo es muy complejo, lamentablemente. Así es. Quisiera que de pronto nos ampliaras un poco qué tipo de terapias recibe Benjamín día a día o qué tipo de terapias también ha recibido, porque tengo entendido que cada día es diferente de acuerdo a su condición, de acuerdo a cómo va desarrollando esa condición. Yo he aprendido por mi experiencia como mamá que la edad cronológica cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, en ¿El estos nivel momentos, de madurez también? Sí, yo tengo la prioridad en estos momentos por su edad de hacer una orientación un poco más vocacional. Okay. Porque ya yo digo, estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de que su plasticidad cerebral ya en estos momentos
está más reducida porque ya él ha pasado ciertos procesos de aprendizaje y es necesario ir enfocando y aterrizando cosas. Okay. Entonces, yo creo que la edad marca. Particularmente yo empecé con terapias integrales, que es la que le facilita a uno su EPS, fonoaudiología, terapia ocupacional, educación especial y psicología. Okay. ¿Sí? Dependiendo de los casos, le pueden dar 80 sesiones al mes, 120 sesiones cuando son casos severos. Y hay alternativas de terapias, como hay terapias intracraneal, que es un poco el concepto que se maneja en Panamá, y aquí en Colombia lo tenemos en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos centros en Bogotá como que también manejan ya chicos más adultos. Claro. Tenemos algunas instituciones, impulsos aquí en la ciudad de Cartagena, en el centro, donde trabajan también con ellos, ya el tema de vocacional. Entonces creo que va muy amarrado a la edad cronológica, pero particularmente el enfoque terapéutico nunca se debe perder en ninguna condición, en ninguna, Claro. porque es lo que ayuda a mantener, no la mejoría, pero sí a mantener lo aprendido hasta el momento. Claro. ¿Sí? Porque hay digamos, una afección neurológica y la terapia ayuda a enrutar como los procesos. Entonces, consejo principal para todos los papás en este camino: no soltar las terapias, Total. no soltarlas. Eso les ayuda mucho. Yo con mi hijo, pues, cuando tengo la oportunidad, y casi siempre lo hago una inversión de terapias particulares, porque es mayor el tiempo, porque el profesional Más la se dedicación. dedicación, claro, es personalizado, es mejor en todos los sentidos. Sé que es un tema de recursos, lo Claro. comprendo, más que nadie lo comprendo, pero también es un tema de amor, ¿sí? O sea, si yo amo, hago Dar lo el que... todo por el Sí, todo. así es. Así es. Raquel, me gustaría saber en un futuro cómo lo visionas. Él tengo entendido que está en 10º, ¿no? Noveno. Noveno, va para 10º, se graduó ahorita en 11. Después de que tome su grado como bachiller, ¿qué va a hacer Benjamín? ¿Qué puede llegar a hacer? ¿Puede estudiar en una universidad, una carrera universitaria, una técnica? No sé, yo creo que eso va muy de la mano de digamos, de los resultados de sus terapias. Actualmente sus terapias están enfocadas al área vocacional. Las dos profesionales que tienen de forma particular están enrutándolo ahí. Ambientes naturales, salen con él, hacen compra, manejo de dinero, de vuelta, como un poco ayudándolo en esa autonomía que se va a requerir si él va a ser un ser humano autónomo, ¿sí? Que mínimamente tenga la posibilidad de hacer una interacción con el otro, de poder entender, hacer una venta básica, ese tipo de cosas. Yo diría, en el caso particular de mi hijo, porque no puedo decir por los demás, todos dependen del nivel en el que estés. En el caso de él, que esté a nivel 2, hay 3 tipos de niveles. En el de mi hijo particularmente hay una implicación cognitiva, eso quiere decir que, digamos, no tiene todas las herramientas cognitivas para desarrollar, entonces va a requerir siempre un apoyo, y todo lo que en lo que se pueda desempeñar tiene que ser muy básico, operativo, muy técnico, muy repetitivo, temas como operarios, temas como elaboración de productos, ese tipo de cosas que son más de rutinas, Claro. ¿sí? No que impliquen más un nivel cognitivo, porque a él le cuesta. No estoy diciendo que no lo logre, porque igual Benjamín me ha sorprendido hasta la fecha. Pero de hecho puede llegar a una universidad y se puede adaptar ese currículum a su condición. El deber ser es que sí, el deber ser es que sí, porque hasta la fecha, o sea, podríamos decir, no lo ha logrado, pero ya hoy está multiplicando. Se suponía que no iba ni a hablar según el primer diagnóstico. Así Entonces, es. pues tampoco desconozco que sí, que de pronto si una universidad hace lo que debe hacer, se pone en la posición del otro, puede ajustar un pensum, puede hacer una adaptación que le permita a él estar con sus pares y, ¿por qué no?, sacar adelante una carrera que le permita desenvolverse como ser humano, porque es el derecho que él tiene. Sí, Claro. es un derecho que él tuvo Así desde el es. momento de que nació. No es un regalo ni un favor que le estamos haciendo, es un derecho. Así es. Ahorita que hablamos de este tema, traigo a la memoria una película que vi hace poco y era acerca de una mujer autista, pero abogada. Excelente. ¿Es una serie de Netflix? Es una serie, exacto, una serie de Netflix. La doctora Wu. Ella, muy bien. Pero excelente. No sé si de pronto es algo irreal porque es una serie de Netflix, pero también es una realidad latente porque no hablamos de uno o dos personas. A nivel mundial hay muchas personas que pueden tener ese tipo de condición y no los hace menos. Al contrario, son seres humanos maravillosos, seres humanos inteligentes, demasiado funcional y aún creería yo que desarrollan una capacidad mucho más amplia que otras personas regulares.
Entonces cuando vi esa serie, yo dije, sí se puede. Y más cuando tenemos de nuestro lado a Jesús, que siempre nos dirá, tranquila, yo soy el que voy a sacar adelante a tu hijo. Y este consejo creería yo, y como cierre de este tema del día de hoy, me gustaría que de pronto deje ese consejo realmente a aquellas mamás que han tocado miles de puertas y todas se las han cerrado. Aquellas mamás que de pronto tienen ese nivel de frustración que ahorita nos mencionaste, porque no es fácil tener un hijo en una condición, no es fácil tener un hijo que de pronto quieras dormir y no puedes dormir, que tienes que medicarlo para que pueda conciliar el sueño. Entonces, nuestras cámaras están dispuestas. Bueno, consejos habría muchos para dar como mamá, pero podría darle el que por mi experiencia funciona. Como usted dice, es muy importante, digamos, que Jesús esté en todo lo que yo voy a hacer, que haga una oración siempre, porque pues, me genera paz y la paz me ayuda a tomar mejores decisiones. Así es. Pero que no se rindan. Es decir, yo sé que el camino no es fácil. A mí nadie me puede decir que fue fácil porque yo he llorado, yo me he frustrado, yo he peleado, yo he demandado, yo he puesto tutela, yo he hecho todo lo que usted ha hecho, igual como usted lo vivió. Y más, el niño que no duerme, las 2, 3 noches de vigilia, el niño que no come, las preparaciones exclusivas para que pueda alimentarse. Uno pasa por todo. Pero no rendirse es mirar a tu hijo como tu hijo y no a tu hijo como un TEA. Si tú miras a tu hijo, yo miro al mío como Benjamín Dávila López. Ese es mi hijo. Yo no llego con una carta diciendo, mucho gusto Benjamín, él tiene trastorno del espectro autista. No, yo digo, él es mi hijo, mucho gusto Benjamín Dávila López. Porque eso es, ¿sí? Tiene una condición, perfecto, pero es una condición con la que hemos ido caminando y hace parte de él y de lo que él es. Así es, Sí, esencia, eso así no cambia, bueno, perfecto, pero no me rindo porque él sigue siendo mi hijo y si yo tuviera tenido o sin condición, igual tendría que darle educación y llevarlo a la universidad y sacarlo adelante como lo hacen todos los padres. Entonces, mi consejo es no se rinda, no se canse, no escuche tanto, no escuche tanta gente que le dice al esto, al a aquello, la no. sociedad que te No juzga. escuche el rechazo, no escuche las burlas, o cuando te subes o vas a un centro comercial y las miradas se enfocan en tu hijo y no es agradable, yo sé, pero no lo veas. Mira a tu hijo, a Manuel, a Pedro, a Fernando, a tu hijo. Ese es tu hijo, es tu bendición, al Amén. tu propósito, al tu plan de trabajo para él, a tu vida para él. Yo adapté un cuarto para mi hijo. Yo aprendí que los zapatos van de rojo, amarillo y verde porque es como mi hijo los tiene. Sí, a mí no me gustaba organizarlos así, pero así los organizo hoy en día y está perfecto. Sí, yo dejaba las medias a un lado, mis medias deben entrar en los zapatos porque mi hijo entra en crisis y está perfecto. Sí, o sea, son cambios que podemos hacer todos. Si tú eres mamá o eres papá, no te rindas. Dios está contigo, saca las fuerzas, dobla Amén. rodilla, mira a tu hijo no como un diagnóstico, sino como el que tuviste en tu pancita y Dios te regaló. Así veo yo a mí, siempre, hasta el día que Dios me lleve a este mundo. Amén. Así es. Es importante tener esto muy en cuenta, no rendirse jamás. Simplemente agarrados de la mano de Dios. Y si tú que nos estás viendo hoy no conoces de ese Jesús, hoy te lo estamos presentando. El amor de una madre agarrado de Jesús puede lograr mejores resultados en un hijo que tenga cualquier tipo de condición. Es tu bendición, no es un estorbo, no es un impedimento, es tu mayor tesoro. Por eso, este es el podcast de vida de este día de hoy. Te invitamos a que te puedas suscribir siempre con nosotros, activa la campanita, comparte a otros, porque sé que a muchas personas Dios las va a bendecir a través de este contenido. Raquel, muchas gracias A usted por invitar. conversar con nosotros, contarnos estas experiencias de vida. Y tú que estás allí, ya sabes, comparte, conéctate siempre con nosotros. Dios te bendiga.